Hola jóvenes, les saluda Víctor Reyes, docente de la clase de administración. Daré una breve explicación de lo que trata la presentación del primer parcial para despejar algunas dudas que se puedan dar con algunos conceptos. De cualquier forma, tienen la plataforma, el campus virtual, o tienen el grupo de WhatsApp para poder despejar cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, en la definición de administración, pues básicamente no hay mucho que aclarar. Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando grupos y equipos de trabajo, los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos, ¿verdad? Básicamente, jóvenes, la administración requiere la coordinación de actividades de carácter grupal. El gerente debe de encargarse de dirigir el grupo o de coordinar el grupo para que se puedan realizar las funciones establecidas dentro de la organización o dentro de la empresa. Si pasamos a la siguiente diapositiva y entonces comenzamos a definir lo que es un gerente, miramos básicamente qué es lo que acabamos de decir. Un gerente es alguien que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos dentro de la organización. Hay un dicho muy popular dentro de las empresas que dice: el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Bueno, no, realmente no debe de ser así, ¿verdad? Ese es un dicho, valga la redundancia, por personas de carácter operario, de funciones técnicas, donde tienen un conocimiento amplio dentro de lo que están ejecutando, de las actividades específicas que están ejecutando, no así administrativamente, ¿verdad? Entonces el jefe, si bien es cierto, más adelante lo vamos a ver, pero voy a aclarar ahorita, si bien es cierto, no está obligado a tener todo el conocimiento dentro de la organización, sino que por eso se delegan funciones, y una de esas funciones pues se delegan dentro de los operarios, dentro de los técnicos, ¿verdad? En este caso. Entonces les comentaba lo del dicho únicamente para que lo sepan y se desvirtúe su credibilidad, ¿verdad? Su creencia. Valga aclarar, jóvenes, que el término empresa se refiere a un negocio, puede ser una dependencia gubernamental, puede ser un hospital, puede ser una universidad, o puede ser cualquier otro tipo de organización, una ONG. Cualquier otro tipo de organización se define como o dentro del término de empresa. Si pasamos, jóvenes, a los niveles administrativos que se menciona en la siguiente diapositiva, administrativamente se representan 4 niveles administrativos. Si comenzamos de abajo para arriba, en la pirámide, encontramos a los empleados y los obreros. Y separados, ¿verdad? Un poquito separados de manera intencional, porque los niveles administrativos como tal pues son los siguientes 3. Debido a que los empleados y los obreros realmente no tienen mayor conocimiento administrativo, sino que son las personas que realizan las funciones. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están en una empresa donde se desarrolla software, el nivel operario es realmente la persona programadora. Por eso es que ustedes en su carrera de ingeniería en sistemas no tienen que conformarse con aprender a programar. Está bien, perfecto, si es que es obligación aprender a programar, de eso se trata la carrera de desarrollo de software. Pero es muy importante que tengan claridad en los fundamentos administrativos, dado que si trabajan, por ejemplo, entonces no van a pasar de ser programadores, mientras que si manejan funciones administrativas van a poder dirigir un departamento de cómputo, un departamento de informática dentro de la organización. Entonces, hagamos la distinción entre la parte de los empleados y obreros, ¿verdad? Que
son quienes ejecutan como tal las funciones, las actividades, sin mayor conocimiento administrativo. En la parte de mantenimiento, por ejemplo, de motores o de empresas de generación de energía eléctrica, podría ser las personas que dan mantenimiento a los motores o las personas que están monitoreando en campo todos los parámetros, temperatura, cantidad de combustible, revoluciones, todo lo que conlleva el motor, ¿verdad? Esas son las personas, los operarios, quienes pertenecen a la primera línea de empleados y obreros. Si pasamos allá como tal a los niveles administrativos, encontramos a los gerentes de primera línea, que en este caso, pues en su mayoría son supervisores. Si ustedes ponen el ejemplo de un supermercado, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay personas que están poniendo los productos dentro de las góndolas, ¿verdad? O dentro de los estantes. Esos serían entonces los empleados y los obreros. Y también hay personas que supervisan esa labor. Por lo tanto, estas personas ya tienen una pequeña base, unos pequeños fundamentos administrativos que los ponen en práctica dirigiendo a los obreros y dirigiendo a los empleados. Ya ellos tienen una pequeña parte de habilidades conceptuales que más adelante también las vamos a ver. Entonces, los gerentes de primera línea normalmente son los supervisores, jóvenes, para que vayamos ubicándonos en el contexto, ¿verdad? Si pasamos al contexto, como les decía, de una empresa generadora de energía o a una empresa de reparación de vehículos, pues los supervisores son los encargados de hacer los roles, por ejemplo, los roles de turno. Es decir, si tienen una cuadrilla, entonces, y si trabajan 24 horas, entonces ellos determinan cuáles son las actividades que se desarrollan y a qué persona se le indica o se le asigna, mejor dicho, cada actividad, el tiempo de ejecución y las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la actividad. Incluso, pues, si no tienen las herramientas ahí, entonces se genera una orden de compra o genera una requisición al almacén. Eso no lo hace el empleado o el obrero. El empleado o el obrero únicamente repara, mientras que el supervisor ya se encarga, como les acabo de decir, de funciones un poco más administrativas, más de logística. Entonces él es el encargado de velar que el obrero tenga todas las herramientas necesarias para poder realizar la actividad. Si seguimos, el gerente intermedio es la persona, un jefe, digamos, ya no es un supervisor como tal, sino un jefe de nivel medio que apoya en ambos sentidos. Aquí hay una comunicación bastante fluida entre la alta gerencia, que se encuentra en la parte superior, y el gerente de primera línea, o sea, el supervisor, que se encuentra en la parte inferior. Básicamente es un canal de comunicación, el gerente intermedio entre la alta gerencia y el gerente de primera línea. Este provee logística, dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea, pero a la vez reporta o realiza o envía informes a la alta gerencia de los avances, de las ejecuciones, de acuerdo a las programaciones realizadas semanal, quincenal o mensualmente, ¿verdad? Y de acuerdo al logro de los objetivos establecidos en el plan estratégico anual. La alta gerencia básicamente son los responsables de tomar las decisiones, de establecer los planes estratégicos, los planes operativos, donde se plasman todos los objetivos que afectan a la organización. El alta gerencia no necesita tener mayor conocimiento de la parte técnica que tiene el obrero. Él necesita estar concentrado en la parte administrativa, es decir, tomar decisiones en base a conceptos administrativos, a conceptos logísticos que permitan
que la empresa logre los objetivos establecidos en sus planes estratégicos, en su misión o en su visión. Normalmente aquí se ponen unos ejemplos, si ustedes ven, se ponen los ejemplos del vicepresidente ejecutivo, el CEO, los directores, los presidentes de las corporaciones, ¿verdad?, de las organizaciones. Y pues de los gerentes medios están los gerentes regionales. Por ejemplo, en los bancos, gerente de nivel medio, entonces podría ser los gerentes de sucursal, ¿verdad? Aquí, en la parte de Choluteca. Los de tiendas, en algunos casos también, están los gerentes de tienda, que podrían considerarse gerentes intermedios. Obviamente, jóvenes, cada empresa, ¿verdad?, tiene su propia estructura organizativa, o llámese organigrama. Sin embargo, pues, en conceptos administrativamente hablando, se mantienen estos niveles de empleabilidad. Y pues hablábamos de los gerentes de primera línea, los supervisores, gerentes de turno o los gerentes de oficina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla de las habilidades necesarias en los diferentes niveles organizacionales. Si ustedes se fijan, nos muestran los mismos niveles que teníamos allá, nada más que con otras palabras: el nivel operativo, que es el obrero o el empleado; la supervisión, que es del gerente de primera línea; el administrativo, que es el gerente; y el ejecutivo, que es el gerente general. Este es el gerente intermedio, ¿verdad? Gerente medio, y este es el gerente general, plasmados en esta diapositiva de otra manera acá. ¿Qué nos dice esta, bien importante, jóvenes, esta lámina, esta diapositiva? Miren, hay tres habilidades que ustedes deben de diferenciar administrativamente hablando: las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales. En el libro ustedes las van a encontrar más detalladamente. Las habilidades técnicas, si ustedes se fijan, deben de existir en mayor porcentaje en las personas operativas, en las personas obreras, en los empleados que desarrollan las funciones. Es indispensable que estas personas tengan un nivel técnico profundo. Sin embargo, si ustedes se fijan, estas habilidades técnicas van disminuyendo en la medida que va subiendo de nivel. Es decir, el ejecutivo no necesita tener tanto conocimiento técnico. Es más, necesita tener más habilidades, si ustedes se fijan, conceptuales. Por supuesto, las habilidades humanas todas las deben de tener, ¿verdad? Luego, esto va aumentando, si lo miramos de arriba para abajo, esto va aumentando en la medida que el empleado se vuelve más técnico, más operativo. El otro tipo de habilidades son las habilidades humanas, que definitivamente todos los tenemos que tener en todos los niveles. Sin embargo, en el nivel más amplio que debe de existir es en el administrativo y en el de supervisión. ¿Por qué? Porque los de supervisión interactúan tanto con la parte operativa, es decir, con la parte técnica, porque están coordinando todas las actividades, asignación de tareas, distribución de herramientas, etcétera, y a la vez están informando al gerente de nivel medio. Por lo tanto, aquí se necesita una gran calidad humana, es decir, saber socializar, saber tratar a la gente de diferentes niveles, tanto de nivel medio como de nivel técnico, es decir, tener esa habilidad de poder expresarse de diferente manera. Y el nivel ejecutivo pues se reduce un poco, porque realmente tiene mayor relación con la persona de carácter administrativo, es decir, con el gerente de nivel medio. Y en la parte conceptual, pues en las habilidades conceptuales, si ustedes se fijan, el operativo, el técnico, pues no debe de tener tanto conocimiento. Es decir, sí es importante que conozcan la visión y la misión y los valores de la organización. Claro que es importante, porque si no, no tienen definida una meta clara de lo que es la organización como tal. Entonces, por eso se le pone este espacio, para que sí conozcan habilidades, tengan habilidades conceptuales. Pero es indispensable que el gerente de la organización no sepa toda la parte de la estructura organizativa, no sepa la cantidad de empleados que tiene, no sepa
cuántos gerentes tiene, cuántas tiendas tiene, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores, qué objetivos tiene plasmado en el plan estratégico de la organización, en el Balance Scorecard. Todo eso es indispensable que el gerente lo sepa. Y en la medida que va bajando, si ustedes se fijan, entonces esto va bajando, de manera que las habilidades conceptuales o administrativas son necesarias en gerentes de nivel de supervisión para arriba. La siguiente diapositiva, jóvenes, también es bien importante. El tiempo y la dificultad de realizar cambios diversos cambios. Miren, cuando uno contrata una persona, normalmente se basa en conocimientos. Y no está mal considerar los conocimientos, pero es que no es lo más importante. Cuando usted contrata a una persona, cuando usted entra a trabajar a una organización, o cuando usted es empresario, emprendedor y necesita contratar personas, entonces debe de considerar este tipo de cambios o de procesos de adaptación del ser humano. Lo más fácil de adquirir, jóvenes, lo más fácil de adquirir es el conocimiento, es decir, que se adquiere a corto tiempo. Por lo tanto, la dificultad es baja. Si usted se fija, mire, la parte de arriba, la parte de aquí es la dificultad y la parte de acá es el tiempo, ¿verdad? Lo más fácil de adquirir en un empleado o en una persona es el conocimiento. ¿Cómo? Bueno, capacítelo, o sea, dele cursos, dele una maestría, dele una ingeniería, capacítelo. O sea, todos esos son incentivos para los empleados y fáciles de lograr, porque en un curso intensivo de 6 meses usted aprende a programar, en un curso intensivo de 6 meses usted aprende inglés, y así sucesivamente. Los conocimientos como tal sí se deben de evaluar, pero para la parte técnica, la parte de nivel operario, y es lo más fácil de adquirir. No sé si ojalá me logren comprender, y si no, con gusto me llaman o me envían un audio o me escriben en el grupo, que con todo gusto yo les voy a ampliar al tema, ¿verdad? Algo un poco más complejo de aprender, más difícil por el tiempo que podría tomar, es la actitud de una persona. De nada sirve que una persona tenga mucho conocimiento si tiene una actitud negativa, si tiene una actitud de que todo va en contra, de inconformidad con la organización. Entonces, por mucho conocimiento que tenga la persona, si tiene una actitud negativa, no va a hacer bien el trabajo, no va a ser un buen empleado. Y cambiar la actitud de una persona es una labor un poco más compleja. Requiere un poco más de capacitaciones, sí se puede cambiar, por supuesto. Requiere de capacitaciones de liderazgo, de coaching, capacitaciones de motivación, de calidad, que le permitan a los empleados cambiar la perspectiva que tienen del trabajo. Lo cual requiere un poco más de tiempo, no imposible, pero sí se puede hacer, requiriendo un poco más de esfuerzo, capacitándolos a los empleados. La conducta personal, pues, que está muy ligada, muy estrechamente ligada a las actitudes, ¿verdad? Una persona problemática, una persona conflictiva, que llega tarde al trabajo, que probablemente tenga vicios, eso genera problemas en cuanto a su conducta personal. También requiere un poco más de esfuerzo. Y no digamos la conducta grupal, es decir, una persona que no logra adaptarse al trabajo en equipo dentro de la organización prácticamente está descartada. Es necesario que toda organización, o que todo empleado, mejor dicho, sea adaptable a trabajar en equipo. Y ojo, jóvenes ilustres, ojo. Miren, no en programación, en la carrera de ingeniería en sistemas, como la tendencia es programar, entonces nosotros nos concentramos en trabajar en las computadoras
y nos aislamos completamente. Ojo, mucho ojo con esta parte. Está bien, o sea, seamos buenos programadores, inspirémonos, concentrémonos cuando lo debamos hacer. Pero dentro de una organización, sea nuestra o estemos trabajando para alguien más, es importante aprender a trabajar en equipo. Nosotros no podemos ser una isla como departamento dentro de una organización o como personas dentro de una organización. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si ustedes en algún momento son gerentes, deben de poder... La idea de esta clase, jóvenes, es justamente eso, brindarles a ustedes herramientas administrativas para poder gerenciar, en primer lugar, su departamento de ingeniería en sistemas de informática o, en su defecto, su empresa. Que puedan liderar una empresa teniendo conceptos o habilidades administrativas. Entonces, es indispensable que ustedes manejen o tengan habilidades para poder trabajar o mejorar su conducta grupal. Y eso, jóvenes, es lo más complejo de desarrollar en una persona. Hacer trabajar a una persona en equipo lleva más tiempo, por lo tanto presenta más dificultad. Considérenlo, ténganlo en cuenta, porque la carrera de ingeniería en sistemas tiende a ser una carrera de trabajo individual. Sin embargo, para eso existen este tipo de clases, para hacer esos cambios en conductas y poderlos motivar a trabajar en equipo, a ser un poco más sociable. Otros términos, jóvenes ilustres, de administración, pues, son la eficiencia y la eficacia. Me imagino que ustedes en algún momento ya los escucharon, probablemente estén muy relacionados con ellos. Básicamente lo que podemos hacer énfasis aquí es que la eficiencia tiene que ver con los medios para que las cosas se hagan. Es decir, eficientar los recursos para que los objetivos se puedan llevar a cabo. Mientras que la eficacia, pues justamente tiene que ver con los fines o con los logros de la organización. Es decir, usted es eficaz si hace las cosas bien, si logra los objetivos, pero es eficiente si logra los objetivos a través del mínimo de recursos, es decir, haciendo las cosas bien a la primera vez, haciendo las cosas correctas, logrando reducir la cantidad de recursos necesarios para lograr realizar la labor o el logro de los objetivos. Básicamente esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Bueno, lo que decíamos, la eficiencia, poco desperdicio, es decir, la eficiencia de los recursos, el poco desperdicio de los recursos, mientras que la eficacia, pues, lograr el objetivo, ¿verdad? Lograr las metas. Por lo tanto, debe de ir altamente ligado ambos conceptos, es decir, que ustedes como gerentes deben de preocuparse por lograr ambos conceptos, tanto la eficiencia como la eficacia. Y últimamente ha surgido, bueno, no tan últimamente, hace algunos 6-8 años ha surgido un nuevo término que se llama efectividad, que en términos administrativos es la suma de la eficiencia más la eficacia. Es decir, que usted es efectivo si logra cumplir tanto la eficiencia como la eficacia. Eso se llama efectividad. Las funciones de los gerentes son estas 5 que son indispensables: planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar. En algunos casos, en algunos libros ustedes van a encontrar 4: planear, organizar, dirigir y controlar. Pues en esta bibliografía se decidió incluir la tercera, que es integrar al personal. Ojo, funciones de los gerentes, que son también las mismas partes del proceso administrativo: planear, organizar, integrar al personal, dirigir y controlar. Indispensable que ustedes sepan cuáles son las funciones de los gerentes. Aquí están. Planear es elegir misiones, objetivos, así como las acciones para alcanzarlos. Obviamente requiere, pues,
tomar decisiones, ¿verdad? Una vez que se ha ejecutado. Un plan verdadero, jóvenes ilustres, no existe hasta que no se tomen decisiones. Es decir, el plan está plasmado, pero mientras no se empiecen a tomar decisiones sobre él, entonces el plan es papel. El plan se debe de ejecutar. Se debe de comprometer recursos humanos o materiales para poder tomar una decisión acertada. Lo único que existe en un estudio de planeación, un análisis, no llega. Lo único que solamente existe en un estudio de planeación, en papel, en análisis, en propuesta, eso no es un plan real. Un plan real debe de poder conllevar su ejecución. Es decir, plasmarlo dentro, por ejemplo, un balance scorecard, un cuadro de mando integral, un dashboard. Está bien, ahí está elaborado el plan, pero se convierte en un plan real cuando comienza su ejecución y su evaluación. El organizar es establecer una estructura. Es decir, miren, ustedes no pueden tener una empresa y contratar a la deriva. Es decir, ustedes deben de hacer un estudio de tiempo de cuántas personas necesitan para poder asignarle labores y poder hacer un día típico. Un día típico para una persona es desde si entra a las 7 de la mañana, entonces, ¿qué hace esa persona desde las 7 de la mañana que entra? Por ejemplo, normalmente lo primero es leer el correo. Vamos a obviar cosas como, por ejemplo, abrir la puerta de la oficina, sentarse, encender la computadora. Vamos a obviar ese tipo de cosas, sino que funciones como tal dentro del día que va a realizar para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, lo primero normalmente es enviar o revisar, mejor dicho, su correo electrónico, y en base a eso pues se derivan otras subactividades de enviar respuestas o probablemente enviar correos, notificaciones de reuniones, ¿verdad? Y así, ustedes van de 7 a 9, ok, tengo tales actividades. De 9 a 11 tengo otras actividades. De 12 a 1 tengo el almuerzo. De 1 a 2 tengo reunión. Y así ustedes estandarizan los días del puesto. Y en base a eso entonces crean un perfil de puesto. No puede contratarse una persona si no se tiene un perfil de puesto definido. Lo primero que se le da a una persona cuando se contrata es su perfil de puesto. Estas son sus funciones, estas son las personas con las que se tienen que entender, estas son sus herramientas de trabajo, estos son sus lineamientos, y se establece todo dentro del perfil de funciones para que el empleado, se sienta cómodo y sepa a dónde acudir y tenga claridad de todas las funciones que le corresponde realizar dentro del puesto de trabajo. La tercera función del gerente es integrar al personal, es decir, rotación de puestos, mantener cubierto todos los puestos dentro de la estructura organizativa. Obviamente aquí el gerente se apoya dentro del Departamento de Recursos Humanos, quien es el encargado de realizar esta labor, sin embargo, liderada por el gerente, liderada por la gerencia de la empresa. Dirigir es liderazgo, jóvenes. Básicamente lo que se necesita para ser gerente es liderazgo. Es decir, influir en las personas para que éstas puedan contribuir a la organización para el logro de las metas. Debe influir positivamente el gerente, motivar, incentivar, y ojo, no necesariamente económicamente o monetariamente, sino influir positivamente a través del ejemplo, a través del liderazgo que ejerce, para que en la dirección que él vaya el resto de los empleados de la organización. Controlar básicamente es medir. Hay un dicho administrativo que lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es indispensable medir. A muchas personas no nos gusta este concepto de controlar. Sentimos incluso que es acoso laboral. Es que, ojo, también puede convertirse en acoso laboral, depende de la forma en que se haga. En la universidad, por ejemplo,
Si ustedes se han fijado, pues nos llegan a monitorear personal de recursos humanos, si estamos en el aula de clase, si estamos impartiendo la clase, ¿verdad? Eso es controlar y no tiene absolutamente de malo, nada de malo. Ese es parte del proceso administrativo. Si hubiera algo de malo sería la forma en que se hace, pero hacerlo como tal no es nada de malo. Está establecido dentro del proceso administrativo y es indispensable que se haga para poder mejorar. Si un docente está cometiendo algún error, entonces se le dice: mire, Víctor, usted está, consideramos que usted está fallando en esto, necesitamos que lo mejore, y entonces uno debe de humildemente poder mejorar ese tipo de situaciones que se estén presentando. De eso se trata la parte de controlar. No se trata de reprochar, no se trata de intimidar, no es eso, y hay muchas organizaciones que lo hacen de esa manera, pero no es ese el objetivo, no es ese el fin. El fin de controlar es poder mejorar, y lo que no se mide no se puede corregir, no se puede mejorar. Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se conformen a los planes. Normalmente hay evaluaciones yo estuve en otra empresa, bueno, he trabajado en varias empresas, estuve en alguna empresa donde se hacía una reunión semanal, donde usted definía las metas semanales y hacía una evaluación semanal del logro de los objetivos y las metas de esa semana. Por lo tanto, eso iba amarrado al plan mensual y al plan anual, incluso iba amarrado al CMI, al cuadro de mando integral, que era a 5 años. Entonces todo esto va ligado estrechamente al desarrollo de las actividades o los planes estratégicos de la organización. La siguiente diapositiva, bueno, es la tarea que ustedes ya la hicieron. Se habla un poco más a fondo de lo que es la planeación. Aquí hablamos de la planeación y el control. Son inseparables. Es decir, si usted trata de controlar a alguien o de medir a alguien, si no lo tiene plasmado en el plan estratégico, ¿qué va a medir? Pues si no tiene funciones definidas para ese empleado, si no tiene objetivos plasmados para ese empleado, usted va primero a plantear los objetivos y en base al logro de esos objetivos va a ir midiendo. Se lleva 20% del logro del objetivo, 40%. No, se logró el 100% de los objetivos. Y de eso se trata, de ir midiendo el avance que se va teniendo del logro de los objetivos. Entonces no puede usted controlar si no tiene planeado. Y al contrario tampoco lo puede hacer. Es decir, no puede solo planear si no controla, si no mide, porque entonces ¿cómo va a saber que se están logrando los objetivos? Si no lo está controlando, si no lo está midiendo los avances que se van desarrollando. Entonces es indispensable que estas dos funciones administrativas o estas dos funciones de los gerentes vayan amarrados, tanto la planeación como el control, Los tipos de planes, son varios. Ya les mencioné algunos estuvimos platicando anteriormente en estas diapositivas. Las misiones o los propósitos que se tienen, ¿verdad? Los objetivos o las metas, el plan estratégico, el plan de políticas, los de procedimiento, las reglas, los programas y los presupuestos. Las políticas también son planes, jóvenes, dado que son declaraciones o interpretaciones generales que pueden orientar y dirigir a las reflexiones que puedan tener los empleados, los gerentes para la toma de decisiones dentro de la organización. Los procedimientos también, por supuesto, son planes, porque establecen un método, un mecanismo de actuación dentro de la organización para poder soportar actividades futuras. Los procesos, los procedimientos, las reglas son considerados planes debido a la importancia que tienen para poder establecer lineamientos a seguir por parte de los empleados y lograr el objetivo dentro de las organizaciones. Los objetivos son
los fines hacia los que se dirigen las actividades organizacionales e individuales. Los objetivos jóvenes deben de ser verificables. Definitivamente este debe de ser el principal interés de la organización al momento de establecer objetivos. Es decir, que se pueda determinar si se cumplieron o no se cumplieron. Y si se cumplieron, en qué porcentaje se cumplieron. Y si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? Se verifican a través de indicadores. Más adelante lo vamos a ver que es un indicador. La meta definitivamente de cada gerente es, dentro de la organización, es crear un valor agregado. Es decir, que si una organización con fines de lucro, ¿cuál es la meta? Tener más utilidades, crecer económicamente, financieramente. Si el objetivo es verificable, eso lo va a lograr de manera más expedita, más rápida, menos confusa. Sin los objetivos claros, la administración definitivamente se vuelve arriesgada, confusa. No se tiene claridad, no se tiene un norte, no se tiene una orientación. Por lo tanto, no se va a poder ser ni eficaz ni eficiente. Bueno, esta es una diapositiva que se tiene como repaso. Ustedes la pueden hacer ahí, contestarse estas preguntas, de manera que vayamos captando un poco y mejorando un poco nuestras habilidades administrativas. Para no hacer tan largo el video, lo voy a dejar hasta acá y voy a subir otro probablemente mañana con el resto de diapositivas, y así vayamos paso por paso y vayamos dilucidando ciertas dudas que puedan tener respecto al contenido de las presentaciones. Jóvenes Ilustres, les repito, tienen mi número de teléfono, estamos en el grupo, estamos en el campus virtual. Pueden llamarme, pueden escribirme con toda la confianza del mundo. Siéntanse cómodos en esta clase. La idea es que ustedes, como ingenieros en sistemas, pues sean expertos en programación y tengan habilidades administrativas indispensables para poder vender sus proyectos, crear sus empresas, gerenciar un departamento, gerenciar una empresa. Saludos, jóvenes ilustres.